Muy bien. Bueno, podemos ir comenzando. No, comentábamos justo con los que se van sumando, con Pilar comentábamos, no, los exámenes seguramente van a estar en la devolución, digamos, corregidos hacia el final de la semana, supongo. Eh, y hoy arrancamos con la segunda parte, digamos, al mismo tiempo de la materia, ¿no? Porque es la unidad 4. Y que comienza ya la segunda parte de cara al segundo examen, digamos que sería unidad 4, 5 y 6, ¿sí? Bueno, comencemos a charlar un poco, digo, también sobre, sobre esta unidad en principio, ¿no? Eh, una unidad que nos interesa mucho y que la hemos también reformulado un poco, me parece que para mejor, para darle una mirada más amplia, más, sí, compleja en el sentido de poder ver algunas cuestiones o las cuestiones que se plantean en la unidad desde distintos ángulos, ¿no? Si bien tiene, digamos, como uno de sus temas fundamentales la cuestión del populismo, ¿sí? En relación a la democracia o cómo eso se pone en juego, ahora vamos a charlar un poquito de eso. Es una unidad, digamos, decíamos que interesa también por la capacidad de poner en juego, poner en diálogo, digamos, textos diferentes, pero que tratarían, digamos, de eh, interpelar o dar cuenta, ¿no? De la cuestión del régimen político y sus tensiones, podríamos decir así, ¿no? Un poco la cuestión que nos interesa recorrer en esta unidad, ¿no? Son las tensiones que atraviesan a la democracia y al régimen democrático, ¿no? Es algo que también va a estar muy presente en el texto de Gerardo Aboy Carles, que lo va a dar mañana Rafael. Nosotros hoy vamos a ver el texto de Mood y Karl Wasser, ¿sí? Pero bueno, yo como siempre voy a tratar también quizás de hablar en referencia a los otros textos, aunque también tenemos el teórico de la semana que viene para ir cerrando la cuestión, o para ir completando la cuestión. Eh, Nos interesaba entonces, decía, ¿no? Tratar de problematizar en un sentido conceptual ciertos conceptos y ciertos elementos que generalmente más bien tienden hacia cierta desvalorización o hacia ciertos usos, ¿no? Poco, poco claros o poco trabajados inclusive como son o como es básicamente esta cuestión de el populismo, ¿no? Que ya, digamos, incluso aparece como un término totalmente... Eh, que hay algo interesante ahí que tiene que ver, que vincula con la unidad anterior, pero solamente en la mirada, es que hay conceptos, ¿no? Que migran de campos hacia otros campos, del campo periodístico hacia el campo político, pero del campo académico hacia el campo periodístico político, hacia el campo de los lenguajes más comunes, ¿no? Bueno, clientelismo decíamos que tenía un poco esos rasgos, la cuestión del populismo también, ¿no? Es un concepto que eh, la academia lo ha trabajado muchísimo, la academia en un sentido muy general, digo, las ciencias sociales, no me gusta mucho la palabra academia, pero quizás mejor decir las ciencias sociales, ¿no? Eh, pero que si uno está atento, aparecen una serie de lenguajes que no son los de las ciencias sociales, más bien por el contrario, que son lenguajes mucho más plásticos, menos rígidos, o más que menos rígidos en realidad, menos certeros o menos densos, justamente con un uso mucho más flexible y con una capacidad de conceptualizar mucho menor, un alcance explicativo mucho menor, pero
también de ahí reside la complejidad de la categoría, algo que si ustedes ya agarran el texto que tenemos para hoy, el que es el populismo, ¿no? Que es una breve introducción de un librito muy lindo, muy práctico. Yo creo que lo mostré otra vez, lo tengo acá. Populismo, una breve introducción, y está aparte hecho para la edición española, porque tiene un prefacio a la edición española. Populism's Very Short Introduction, ¿no? Perfectamente traducido, una corta introducción, pero bastante al mismo tiempo bien abarcativa. Yo no sé si el texto lo dejamos completo, después nos podemos fijar, no sé si lo habíamos tenido todo y lo subimos, todo el libro digo, porque está bueno si les interesa el tema para tenerlo a mano. Nosotros vemos un capítulo, pero es el capítulo introductorio, luego el libro va desarrollando y va desplegando. Entonces, quizás esta idea de populismo o de democracia populista o de populismo en la democracia sea un poco el eje que atraviesa a la unidad. Pero justamente lo que tratamos es de complementarlo, de verlo también a la luz de otros textos o categorías. Por ejemplo, algo que vamos a ver la semana que viene y que yo ya dije, o comenté creo alguna vez, que es la idea de democracia delegativa, ¿no? Y que nos vamos a detener puntualmente en algo que me interesa que veamos de ese texto. Quizás, no sé, el texto ya un poco tal vez lo conocen o la problemática la conocen, no está tan alejado tampoco del texto Otra institucionalización, que vimos la unidad pasada. Va en ese sentido, pero me interesaba sobre todo ver por qué la democracia delegativa surge también en un contexto posible para mirar el populismo. O más bien para diferenciar, lo que es lo que la semana que viene vamos a tratar de hacer con mayor precisión, ¿no? Tendríamos yo diría que tendríamos como tres grandes categorías, tres grandes ideas que nos acompañan en esta unidad. Por supuesto, la idea de régimen democrático es la que está funcionando como paraguas, digamos, pero hacia el interior del régimen democrático y del régimen democrático liberal, habría que decir más específicamente, podemos encontrar en tensión, en juego, en relación, la idea de populismo, pero también la de democracia delegativa. ¿Sí? Entonces, democracia liberal, populismo y democracia delegativa, ¿no? Serían tres categorías, podríamos decir, ordenadoras de esta unidad, que dialogan entre ellas, siendo todas, al mismo tiempo, parte de la democracia y siendo formas posibles de conceptualizar la democracia, que es obviamente algo que nos interesa siempre, digamos, ¿no? Cómo conceptualizamos aquello que observamos, pero con qué herramientas lo conceptualizamos. ¿Qué vamos a decir? Que esto es una democracia delegativa, es un populismo, es una democracia puramente liberal. Como ya sabemos al mismo tiempo, ningún régimen político es puro. Tema que van a ver con Aboy Carles. ¿Sí? Con el texto de Aboy. Es un texto muy lindo. Aboy realmente es un sociólogo argentino. Y tiene un libro muy interesante, que para mí es uno de los mejores libros realmente del estudio sobre la democracia, y se llama creo que es La doble frontera de la democracia, creo que lo estoy citando mal, pero las identidades políticas en el alfonsinismo y en el menemismo, ¿no? Y es un libro bárbaro que es su tesis de doctorado, y que es un libro buenísimo. Un poco inconseguible, creo ahora, estaba en una editorial que es una editorial de Rosario, que es Homo Sapiens, creo, pero que, bueno, nosotros vemos, él es un especialista, digamos así, es uno de las referencias, por decirlo de algún modo, en el tema de populismo, ha discutido con Ernesto Laclau, en fin, y con otras personas importantes en la materia, y el texto que ponemos de él es una ponencia, ¿no? Que va a trabajar justamente esta cuestión con la democracia liberal, cuestión que va a estar todo el tiempo en realidad, porque cuando veamos el texto de O'Donnell o cuando hable un poco la semana que viene de democracia delegativa, también la democracia delegativa es un intento de conceptualizar la democracia justamente en tensión, justamente en conflicto con la democracia liberal representativa en su sentido más puro. Y al mismo tiempo, de nuevo, no hay pureza, ¿no? Digo, sabemos que la relación entre conceptos y realidad es una tensión, es una relación tensa, en el sentido de que ningún concepto logra
explicar y contener por sí mismo esa realidad que se está intentando explicar, ese proceso histórico, ese proceso sociopolítico. En todo caso, sabemos que los conceptos nos alejan o nos aproximan más o menos a eso que siempre intentamos en el afán en el afán correcto analítico de capturar, digamos, ¿no? Capturar el significado. Queremos capturar el significado de eso que estamos observando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Un populismo de derecha? ¿Un autoritarismo? ¿Una democracia representativa clásica que funciona en el sentido eh, más inmediato y más puro? Bueno, la democracia... Una pregunta. Sí. Eso tiene que ver un poco con lo que siempre decimos, que dijimos en la primera clase también, que para comparar, digamos, uno tiene que poder definir más en concreto qué es lo que está comparando. Digamos, no solo hablar de comparar democracias, bueno, pero democracias que tengan qué características, y para eso supongo que vos te referís a definirlas con otros conceptos como democracia delegativa, populismo, que son más concretos. Entonces, esas tres categorías que vos decís que acompañan la unidad, o sea, régimen democrático sería como más amplia y populismo y democracia delegativa serían como más concretas, ¿no? Sí, sí, está buenísimo eso. A ver, sí, en principio te digo que sí, así como a la pregunta final. El régimen democrático liberal, que en realidad es democrático liberal republicano, porque en realidad nosotros vivimos en regímenes políticos que son un mix, porque es un mix de tradiciones sedimentadas, ¿no? Y que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tienen que ver con el espacio público, que tienen que ver con la representación y con el pueblo. Es decir, en realidad nosotros habitamos un régimen político y por lo tanto al mismo tiempo diría la ordenación del sistema político está atravesado por todas estas dimensiones, ¿sí? Por estas que son, digamos, tradiciones del discurso y de la práctica política. Con el texto de Aboy se va a ver un poco más claro, pero básicamente es esto y creo que en algún momento ya lo vimos. Ahora, respecto a la cuestión, digamos, comparativa o metódica, efectivamente, como muy bien dice Lucía, ¿no? Nosotros tendríamos el régimen democrático en el sentido amplio, en el sentido paraguas, digo yo, en el sentido más general, y luego, si queremos ganar especificidad en qué tipo, digamos, o en qué momento, o cómo se desenvuelve, que es un poco lo que siempre hace O'Donnell, ¿no? Cómo se desenvuelve y en qué momento y en qué cristaliza esa democracia, efectivamente, bajamos, digamos así, a un nivel de menor generalidad e intentamos proponer, en este caso, democracia legativa. O'Donnell va a decir, lo digo ahora, pues, y aparte es un poco lo que me interesa de ese texto. O'Donnell va a decir, si ya leen el texto, si ya lo quieren leer o si ya lo leyeron, van a ver que ese texto al inicio tiene un pie de página, que para mí es lo que resume todo el texto y es lo que me interesa mostrar. A veces un pie de página resuelve todo, ¿no? Un pie de página a veces es más importante que todo el texto. Van a ver el pie de página que creo que era el número 5, donde él dice, ¿por qué la democracia legislativa no es un populismo? Entonces, ahí también, efectivamente, como decía Lucía, tenemos en el caso de O'Donnell, una aproximación al concepto, porque no es una polarquía típica, diría O'Donnell, ¿no? Recuperando el texto de la semana pasada, de la otra vez, otra institucionalización, es la misma discusión en el sentido, de hecho el texto está en el mismo libro, no nos alcanza, en realidad lo que está diciendo O'Donnell es no nos alcanza, si decimos poliarquía, como dice Dahl, o como dicen en Estados Unidos, o como dicen ciertas corrientes, ¿no? Mainstream, más dominantes. ¿Por qué no nos alcanza? Porque nosotros estamos observando o intentamos observar una serie de realidades, una serie de determinaciones que la realidad o el proceso sociopolítico me está diciendo que la categoría clásica de poliarquía no puede agotar. Y al mismo tiempo no estoy diciendo que eso no es democrático, estoy diciendo que es otro tipo. Y eso Entonces lo podría... dice en el texto de otra institucionalización que dice que la categoría de poliarquía sirve para definir, o sea, para marcar una línea divisoria entre los países que son poliarquía y que no, pero que es bastante muda respecto de las instituciones y de cuánto abarca el proceso institucional.
o de estas otras institucionalizaciones. Entonces, él lo que dice es que va a servir para dividir entre países que lo son y que no, pero que no es lo suficientemente específica para poder comparar países. Claro, exacto, exactamente. Nos da, digamos, un nivel de generalidad para decir lo que es poliarquía de lo que no es. Y por lo tanto ahí podríamos incluso decir lo que es democrático de lo que no lo es, ¿no? Al nivel del régimen. Digo, régimen autoritario o régimen poliárquico democrático. Vamos a decir democrático, suena mejor. Ahí divido en términos de régimen. Luego esos regímenes hacia anterior, en el sentido de su institucionalización, sus tipos de derechos, de libertades, etcétera, etcétera, economía inclusive, ¿no? Bueno, tienen sus ciertas características, pero a nivel de régimen, por supuesto, partimos de la idea entonces de la existencia, tanto para la democracia delegativa, así como para el populismo, de la existencia de la democracia liberal. Y ahora entonces nos metemos un poquito, ¿sí? Entonces, la democracia liberal, en los términos que veníamos charlando recién y que comentaba Lucía, en términos de régimen político democrático liberal, sería entonces la palabra exacta, el populismo y la democracia delegativa, e inclusive diría así, la democracia populista y la democracia delegativa, entran en tensión. Decir democracia populista también es bastante fuerte, ahora vamos a ver que quizás eso habría que en realidad relativizarlo un poco y pensar más bien, y ahora vamos un poquito al texto, que esa es la flexibilidad y ese es incluso el problema en el buen sentido de la categoría populismo. El problema en el sentido de, diría de que no, como dicen Cass y Mood, Cass Mood y Kalbasser, ya metiéndonos un poquito en este textito, sabemos que todas las categorías, en definitiva, pueden ser evanescentes, más o menos evanescentes, en el sentido de no ser rígidas, ni... porque esto tiene que ver de nuevo con lo que decía Lucía, que es muy importante, con los niveles de generalidad. Yo puedo decir Estado o democracia, bien, entendemos todos perfectamente, pero luego tengo que decir Estado en América Latina, y luego quizás tenga que decir entre 1945 y 1955, entre 1940, Estado populista, o quizás no en todo el... Entonces, voy ganando especificidad, volviendo un poco a la cuestión metódica, que siempre es importante, pero para ganar especificidad tengo que construir, que es un poco lo que preguntaba Lucía, tengo que agregar. Pues yo digo democracia. Es una discusión que está en el día de hoy, ¿no? Incluso Norteamérica. En Estados Unidos esto se define incluso desde el poder del Estado, desde el poder de gobierno. ¿Quiénes son democracias y quién no, no? ¿Quiénes entran dentro de la democracia occidental, podríamos decir así, y quiénes están por fuera? Aunque esa discusión también con Trump y con todo lo que ha venido pasando ha perdido peso para el propio discurso norteamericano, porque los propios norteamericanos dicen, che, pero este Trump no es muy democrático. Por lo tanto, revisemos nuestras propias pautas de caracterización, ¿no? Parece que Trump se parece bastante a Chávez, dice Levitsky, ¿no? Se parece bastante a Perón, dice. No le vamos a pedir a Levitsky que conoce muy bien la realidad, o bastante bien, porque ha hecho un análisis de trabajo bastante importante en la provincia de Buenos Aires en su momento, en el gobierno, intentando explicar el gobierno de Menem. Pero digo, si Trump se parece a Chávez y a Perón, hay un problema, ¿no? Para ellos, digo. Hay un problema. Hay un problema de conceptualización. Digo, volviéndonos a este sentido, ¿no? Está el librito ese que yo comenté, creo, Cómo mueren las democracias, ¿no? Que es un libro del 2017, 2018, que lo escriben para explicar a Trump los tipos, ¿no? Levitsky y Ziblatt, que es otro teórico que escribe con él. Está bueno el libro, es un libro muy sencillo de leer, hasta te diría que es más un comentario, no tiene tanta teoría, pero está bueno para también entender, bueno, qué están escribiendo desde el centro, ¿no? De mundos, desde el supuesto centro democrático, ¿no? Cuando también ellos son los que hablan del populismo, en fin. Bueno, el populismo está dentro, el populismo derecha, ¿no? Vieron que en el librito la cara es de Trump, ¿no? Es un... profe, perdón, recién me acabo de fijar y no está subido entero. Está subido... Ah, ¿no está subido entero? Ah, bueno, no. Entonces yo me confundí de libros, ok. Bueno. Yo por si lo quiere subir. Yo por si lo quiero subir. Claro, gracias, Sofía. Es que no lo tengo digital, creo. No sé si Eugenia lo tiene, después le pregunto.
Creo que Eugenio tenía, ahora hay una confusión, porque subimos varios, el de Combes y Bomaro, que está bueno también, ese librito es muy lindo, también lo subimos entero. Gracias, después me fijo, entonces le pregunto a Euge. Bueno, entonces digo, todo esto que estoy comentando está en estos textos, y lo que Mood y Calvásser quieren un poco plantear es esta cuestión. Estamos frente a un concepto problemático. En principio, populismo. ¿Sí? No democracia populista, ni partidos populistas, ni lógica política populista, que todos son cosas que uno puede andar escuchando, ¿no? Y está bien porque son parte de la discusión. Pero primero, populismo. Bueno, es un término complejo, es un término confuso. Se usa de distintos modos. Nadie se piensa a sí mismo como populista, dicen ellos, lo cual es muy interesante también, ¿no? Porque es un término, parecería ser, de una pura negatividad. Sería más bien un término de combate, inclusive, con el cual intento definir una posición del otro, pero que es puramente negativa. Nunca se usa casi positivamente. Creo que solamente los de Podemos, ¿no? En España dicen somos populistas, ¿no? Íñigo Errejón, ¿saben quién es? El que después se fue de Podemos, que fue uno de los fundadores, con Pablo Iglesias. Ellos reivindican a la CLO, se reivindican a sí mismos como populistas porque entienden que es una lógica política a activar dentro de las democracias liberales. Que ahí ya tenemos una crítica. ¿Cuál es la crítica? De que las democracias liberales representan siempre poco, o no representan del todo bien, lo cual también sabemos que es un rasgo, digamos, en realidad, de la representación. Ahora, desde la lógica populista o de un discurso más populista, esa capacidad poco eficaz de representar tiene que ver con representar los intereses del pueblo, podríamos decir. De representar al pueblo, porque por supuesto populismo y pueblo son dos términos totalmente relacionados. Aquellos que en todo caso se referencian como populistas, en una determinada acepción del término, tiene que ver con entonces reivindicar, pueden ser valores, tradiciones, intereses de ese pueblo. Ahora vamos a ver un poquito más eso. Entonces, por supuesto, ellos van a tratar de salirse de cualquier caracterización que intente colocar el populismo como una forma desviada, patológica de la política. Más bien van a intentar entender por qué se hace esa operación en términos de una forma desviada, patológica, etc. Entonces, la categoría en sí misma ya presenta una serie de problemas, ¿sí? Relacionadas a esta cuestión de, se podría decir, nadie quiere ser populista. Pero entonces, si nadie se identifica con ese término, sin embargo se usa, y sin embargo pertenece a la tradición del discurso de las ciencias sociales, una cuestión muy importante. Porque también lo que hay que decir es que ha habido distintas épocas y usos de este concepto de populismo. Básicamente desde fines del siglo XIX en Estados Unidos y también en Rusia, cosa que ellos omiten, lo de Rusia, lo de Estados Unidos lo dicen, pero me llamó la atención en el texto, que también hay que decirlo, que no hablan del populismo ruso, que es muy importante, porque el populismo ruso de fines del siglo XIX, que es una tradición muy fuerte en Rusia antes de la introducción del marxismo, son los tipos que meten bomba, para decirlo rápidamente, son los anarquistas, son los Naroditsky, o sea, el partido del pueblo, que están en contra del zar, que por supuesto en 1880 en Rusia no hay democracia ni por asomo. Bueno, hay mucha literatura sobre esto, incluso literatura de ficción, ¿no? Los anarquistas y los populistas, y que también emplean métodos terroristas, ¿no? De hecho, matan a un zar en 1881, en San Petersburgo, también forman los primeros grupos populistas, ¿no? Que después Lenin y todo lo que sería la teoría ya más marxista, cuando surge la socialdemocracia rusa, etcétera, dicen, no, bueno, son teorías, diríamos, usando nuestro lenguaje, que no logran explicar la realidad conflictiva y compleja, en realidad, de lo que es la Rusia atrasada, lo que es la Rusia campesina. Para eso está el marxismo, dice Lenin, ¿no? Y otros. Pero bueno, digo, el populismo ya aparece entonces como hacia fines del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Rusia, ¿no? Como, bueno, el partido o el movimiento o ese espacio de ese pueblo verdadero,
de ese pueblo que en realidad, ¿no?, está más bien, por supuesto, sin representación, por un lado, no es representado en las instituciones políticas, y por el otro lado, en la realidad, sobre todo rusa, oprimido, ¿no?, invisibilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los Narodki, ¿no?, los Narodki Volia, creo que es el partido, la palabra es la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, el populismo ruso tiene toda una tradición muy, muy, muy interesante, ligada al anarquismo, ligada a cierto, al antizarismo, al terrorismo, o a la violencia política, para decirlo, ¿no?, de un modo, que por supuesto luego eso continúa hasta la Revolución Rusa, en definitiva, porque si bien esa revolución tiene otros rasgos y tiene otras características, y va a tener una teoría, y va a tener un liderazgo, etcétera, 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 y se va a articular en un partido, digo, no va a dejar de ser también una continuidad, en cierta medida más elaborada y más sofisticada, ¿no?, de ya esa realidad opresiva. Entonces, ahí hay una cuestión importante, ¿no? En realidad, los populismos de esos del siglo XIX lo que están denotando es una explotación, una opresión hacia ese pueblo. Ese pueblo es el verdadero pueblo de las tradiciones políticas, de las tradiciones culturales, ¿no?, que expresan en ese caso la verdadera Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el populismo, por un lado, es un término de lucha político, y por lo tanto es un término vago que hay que tratar de conceptualizar. Ahora bien, ellos van a colocar la discusión del populismo dentro de la democracia liberal. El populismo es un fenómeno de la democracia liberal, cuestión fundamental. De nuevo, no es una patología externa, sino que es algo, sino que es una ideología en realidad, van a decir ellos, ahora vamos a ver qué tipo de ideología, pero que hay que entenderla dentro de la democracia liberal. ¿Por qué? Porque el populismo critica efectivamente y se opone a la democracia liberal, pero no a la democracia per se, no a cualquier democracia, a la democracia liberal. ¿Por qué? Porque el populismo, en definitiva, o aquellos que, aunque no se reconozcan como populistas, en todo caso pueden reconocerse como una tradición política, el peronismo, vamos a decir, el peronismo muy claro en Argentina, el peronismo criticó el peronismo de Perón y el peronismo de kirchnerista un poco también, para decirlo de algún modo, ¿no?, en cierta medida, las deficiencias, pero sobre todo en Perón está muy claro, porque está expuesto, ¿no?, las deficiencias de la democracia liberal burguesa. ¿Por qué? Porque falta democracia, porque no representa al pueblo bien, o porque no lo representa en su totalidad. Por lo tanto, el populismo surge en ese sentido, al interior de la democracia liberal, como crítica de la democracia liberal y en favor de más democracia, podríamos decir así. Entonces, en realidad el populismo se ve a sí mismo como más democrático que la democracia liberal. ¿Por qué? Porque las instituciones clásicas de la representación democrática no logran expresar, no logran contener, no logran representar al pueblo. Entonces, primer punto, una tensión con la democracia liberal. Ellos dicen algo muy importante. En la práctica, los actores populistas se mueven dentro de la democracia liberal. En principio no son un partido revolucionario, ni están fuera del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en ese sentido, tienen poco que ver con los populistas de fines del siglo XIX. Diríamos los del siglo XX o los de mediados del siglo XX hacia adelante, ¿no? Entonces, los actores populistas, porque también ellos después van a decir, bueno, como no todo es populismo, porque si todo lo es, nada lo es. A mí me gusta también decir, no todo es política, no todo es político, y no todo puede ser politizado. Si todo es política, nada lo es, ¿no? O si todo es poder, trayendo a Foucault, nada lo es. Hay que encontrar también la especificidad. Todo no puede ser politizado, porque yo creo que en ese sentido, no por ningún temor a nada, sino porque pierde justamente especificidad aquello para lo cual la política debe intervenir, ¿no? Entonces, no todo es populismo. Hay que encontrar la especificidad. Si todo lo es, nada lo es. Ellos van a proponer lo que ellos llaman el enfoque ideacional. Van a ver en el texto es muy claro, la verdad que el texto es súper ameno, un texto lindo. Pero hay que entender estas cuestiones entonces, ¿no?
Digo también, o decía también lo de no todo es populismo, o todo lo que es no lo es al mismo tiempo, porque ellos también van a tratar de diferenciar entonces actores populistas de actores no populistas, ¿no? Es una cuestión importante también, aunque en realidad lo van a desarrollar más a lo largo del texto, que ya ustedes no tienen para leer. Pero si no, todo es populismo, ¿no? Populismo de derecha, populismo de centro, populismo de izquierda, Trump, Chávez, Perón, Cristina, Macri. Bueno, entonces digo, ¿todo es populismo? ¿Todo puede serlo? Bueno, ahí me parece que está una de las preguntas clave que, bueno, trataremos no sé si de resolver, pero por lo menos Lo que de pasa es que abordar. es contradictorio, porque si o sea, si es una categoría para especificar algo, no podés decir que todo lo es, porque si no en esa pretensión de especificar algo lo terminás generalizando aún más. Bueno, ahí sí, exacto. Pero por ejemplo, por eso también hay muchas definiciones o formas de entender lo de la cuestión del populismo. Por ejemplo, Ernesto Laclau, a quien ellos ahora van a comentar muy rápidamente, ¿no? Teórico político argentino, que escribió un libro muy famoso en 2005 que llamó La razón populista, pero en realidad él ya en los 70 había hablado de esto, ¿no? Él ya había hablado de el populismo más como una ideología. Él piensa que el populismo es una lógica política, es una forma de entender lo político, es una forma en que lo político se construye. ¿Sí? El populismo el populismo no es el periodo de industrialización de América Latina, de incorporación de las masas, como en Brasil, México y Argentina. Cárdenas, Vargas, Perón. Yo creo que sí, también es eso, y Laclau también está entendiendo que obviamente es eso, pero es mucho más que eso. No es un momento histórico, no es un problema histórico el populismo, es una lógica política, es una forma de dividir el campo político. Ahora vamos a ver eso, y eso lo van a ver con Abo y Carles también, ¿no? Es una forma, en definitiva, de definir un nosotros de un ellos, lo cual también es muy constitutivo de la política y de la política populista, porque algo que van a ver atrás del texto es la división entre pueblo y élite, por ejemplo. Agarre cualquier discurso de Perón o muchos discursos de Cristina Kirchner y está eso, ¿no? Venía a hablar de Chávez, ¿no? Ahora después vamos a ver una partecita de Chávez. Entonces, ahí es una forma de construir la política y de construir el pueblo también, porque en realidad el pueblo es algo que debe ser construido. También cuestión que van a ver con Aboy. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las identidades políticas. El populismo, según Aboy Carles, es una forma en realidad de construir en una comunidad las identidades de los actores. Es un proceso por el cual lo que se constituye es la identidad de unos en relación a otros. Ahora bien, volvamos un poquito, todo lo que estoy diciendo siempre está todo tiene que ver con todo. Yo voy, vengo, digo, pero es una unidad que está buena porque da para relacionar mucho y da para jugar bastante. Y al mismo tiempo intentando ganar siempre lo que digo, que para mí es como una especie de obsesión, digamos, pero que trato de que sea un recorrido de la materia, que es ganar en conceptualización, ¿no? Siempre me parece. ¿Qué pasa? Con el tema del populismo es muy difícil también intervenir. Es un tema totalmente atravesado por la discusión política, ¿no? Uno abre el diario y dice el populismo, pero como esto no es una categoría de las ciencias sociales, ¿no? Y agarra el libro y dice, no, en la economía populista, el discurso populista, el liderazgo populista, que al mismo tiempo son formas de inclusividad conceptualizado. Entonces, vamos a ver un poquito esta cuestión de, ellos dicen que van a partir de considerar el populismo como un enfoque ideacional, porque ese enfoque además es bastante compartido en las ciencias sociales. Lo que ellos están proponiendo en realidad existe en las ciencias sociales, pero van a repasar también otras formas posibles, que son 5, que van a ver que también las tienen al inicio del texto, que son importantes, ¿no? También conocer, porque efectivamente lo que yo decía antes es, hay una serie de posibles definiciones. Uno es el que yo decía antes, el primero, el de lo que ellos llaman la agencia popular, ¿sí? Básicamente, la idea de que la gente común tiene que participar en política, de que el pueblo es la gente común.
y que la gente común está excluida del poder. Es la idea entonces esta de movilizar a la gente común. Populismo tiene que ver más entonces con esa sensibilidad, con ese folclore, inclusive con ese saber popular, que en general las élites o el poder no representan, ¿no? Entonces es esta idea de fines del siglo XIX, y que tiene que ver también quizás con un reclamo de mayor democracia, por otro lado, ¿sí? Una democracia que se construye a partir de esta movilización de la gente común. Primera definición, agencia, lo que ellos llaman agencia popular. Una idea más olvidada o menos usada, ¿no? Aunque yo creo que después, cuando uno dice populismo, todo parece un poco articulado. A mí, por lo menos, siempre he leído bastante el tema y me gusta y lo conozco bastante. Entonces, digo, cuando uno incluso lee otros textos nuevos, siempre resuena también esa vieja idea. Porque, en definitiva, ¿qué? El populismo tiene que ver con la gente común, con los de abajo. Digo, el peronismo también, en definitiva, apeló a eso. ¿Qué es la gente común? El pueblo trabajador. Los invisibilizados. O sea, no sé si Scalabrini Ortiz, intelectual, en realidad empezó en Forja. Forja, no sé si saben qué es Forja, que fue un grupo de jóvenes intelectuales irigoyenistas, radicales, que cuando le dan el golpe de Irigoyen quedan un poco a la deriva, eran nacionalistas también, tenían algo de marxismo en el medio, ¿no? O sea, tenían distintas lecturas. Jaureche, Scalabrini, bueno, los principales ellos, ¿no? Borges estuvo incluso cerca de ellos, un poco ahí los conocía. Jóvenes que tenían 30 y pico años cuando cae Irigoyen, quedan medio a la deriva. Hay una parte del irigoyenismo que se radicaliza bastante, pero después el radicalismo también termina más bien dominado por su parte más menos irigoyenista, menos combativa, ¿no? Y más conservadora. Y luego aparece, bueno, el peronismo, en fin, los años 30, ¿no? Fines de los años 30, 40, el GO. Entonces, ellos terminan, digamos, ¿no? Sintiéndose, como estaban un poco desamparados, lo que hacen como lectura es, bueno, el peronismo es la recuperación de eso, ¿no? Que el irigoyenismo había perdido, que las dictaduras habían perdido, que se había un poco, ¿no? Sí, digamos, desarticulado. Ven en el peronismo entonces una nueva forma de asumir ese lugar. Cuando el 45, cuando el 17 de octubre del 45, ¿no? Scalabrini escribe una frase que es muy linda, ¿no? El subsuelo de la patria sublevado. ¿Qué es la gente en la calle? Las masas, todo el imaginario, ese que también es un imaginario que nosotros hemos legado, construido, ¿no? Las patas en la fuente, los descamisados, ¿no? Los cabecitas negras, como se decía también peyorativamente, y se sigue diciendo también en parte. Todo eso, ¿no? Scalabrini dijo, es el subsuelo de la patria sublevado. La gente común. Los que no están en la esfera pública, los que están invisibilizados. Claro, coincide además con la clase trabajadora. ¿No? Coincide con la clase trabajadora, no solamente industrial, con la clase trabajadora en un sentido bastante amplio. Entonces, tiene que ver con esa idea, ¿no? La gente común también, eso resuena. Y sigue resonando también. Porque, en definitiva, y si uno lo mira desde el peronismo, como tradición, no solamente digo, quizás en el presente no sé si está tan activo eso hoy, o le cuesta activarse eso bastante, diría, hoy, tiene que ver con la reivindicación de la plebe, diríamos, ¿no? Bien. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué dije todo esto? Porque yo había dicho que la gente común de ese populismo de fin del siglo XIX, etcétera, etcétera, bueno, puede ser también traído un poquito más cerca y decir que esa también es la gente común, la gente que en su momento no tenía derechos políticos ni sociales, ¿no? Por supuesto que hay que pensar ahí el populismo y el Estado, ¿no? La justicia social o la democracia social. Como también lo decía Perón, somos el partido de la justicia social, ¿no? No de la democracia liberal. Social, lo decía Perón casi, estoy citando casi textual en 1946, 47. Pero también uno podría decir el populismo es eso, los populismos de la movilización popular y de la incorporación de las masas al Estado de la posguerra. También podría decir eso, quizás después, ¿no? Si decimos eso, tenemos una mirada más historicista.
¿Por qué digo esto? Porque Laclau, ¿qué va a decir? Está muy bien eso, digo, ¿no? Pero, y es el segundo ejemplo que ellos ponen para entender las distintas formas de populismo. El populismo es es parte de la política, de la esencia del concepto de lo político, diríamos así. Si queremos definir lo político, diría Laclau, tenemos que definirlo en términos de la lógica populista. De hecho, él tiene un libro muy lindo, un libro poco populista, un libro muy poco populista, 1985, escrito con Chantal Mouffe, quien fue su pareja y quien escribió varios libros, y ella después sigue escribiendo tiene varios textos sola ella sobre también populismo de izquierda, que llamaba Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia. ¿Por qué les nombro este libro? Primero porque si pueden, cómprenselo, es un libro buenísimo, un libro realmente muy interesante. De nuevo, Hegemonía y Estrategia Socialista. El subtítulo es Hacia una radicalización de la democracia. Bueno, esa es la idea, de una democracia radical versus una democracia liberal. Por lo tanto, es una discusión sobre la democracia también. En la discusión pública de hoy, en realidad, el populismo es una especie de autoritarismo, una especie de patología política. Porque la discusión cuál es república versus populismo. Por lo tanto, parece ser que el populismo está por fuera de la república. Pero si uno repone las ideas de Laclau y esto que venimos viendo, más bien es una discusión dentro de la democracia. Es democracia radicalizada, democracia popular versus democracia liberal. El conflicto es un elemento clave. El conflicto moviliza a los de abajo, moviliza a los excluidos, contra lo que siempre se percibe como un statu quo. Es decir, como un orden que hay que modificar. Por supuesto que tiene que ver con una construcción de poder, de los de arriba por sobre los de abajo, etcétera, etcétera. Entonces, para Laclau, el populismo es una lógica de la política y es lo que él llama un significante vacío también, quizás lo han escuchado, que es un término que viene, ¿no?, de la lingüística y del psicoanálisis. Es un significante vacío, significa que no puede ser completado de una vez y para siempre. Es vacío porque puede significar no solo una cosa, diríamos, ¿no? Entonces, el populismo en realidad es aquella lógica política que tiene la capacidad de articular una serie de demandas. No los voy a volver más loco con esto, pero es muy interesante, por lo menos para leerlo, Entonces, de Laclau ahí tienen, digo, búsquenlo después, pero tienen dos libros lindos para leer. Hegemonía y Estrategia Socialista, con Chantal Mouffe, 1985, un libro escrito en Londres, un libro escrito en el seno del neoliberalismo de Margaret Thatcher. Es un libro donde no es un libro tan populista, diría yo. Y después ¿no? La razón populista, de 2005, solamente escrito por Ernesto Laclau, donde está un poco también jugando, ¿no? Digamos, es la época kirchnerista, pero no es un libro, digamos, ¿no?, ni mucho menos, es un libro de teoría, pero donde él expone, digamos, esta idea sobre todo, ¿no? La idea de que el populismo es un discurso también. Es un discurso, de nuevo, no es un discurso solamente en términos de palabras o de lengua, sino que es la capacidad político-discursiva para articular una forma de la política que en ese movimiento construye unos otros, el pueblo versus un ellos, el establishment, las elites, la oligarquía, como se decía en un momento. Tercer enfoque, dijimos, agente popular, visión de Laclau, tercer enfoque. Lo que ellos llaman los estudios socioeconómicos, ¿no? En América Latina. No es tan importante pero digo, me parece menos significativo, pero tiene que ver con las teorías más neoliberales de los 80 y los 90, ¿no?, que dijeron que entendían a la política socioeconómica latinoamericana, en general desde el norte hacia abajo, como una política irresponsable, por lo tanto como una política económica
populista. Que es un poco lo que se dice hoy, ¿no? Desde otro lugar. O sea, es un concepto que aparece en una serie de discursos muy diferentes, folclóricos, de activación política, de construcción de una lógica política, económicos. Por lo tanto, ellos, es lo que llaman ellos un concepto de batalla, ¿no? Y en general es una forma, de nuevo, ¿no? En general, a los que califican de populistas, a sí mismos no se llaman populistas. Los peronistas nunca dijeron somos populistas, eso es, en todo caso. Bueno, pero también es interesante porque en realidad, de nuevo, nos lleva al ámbito de las ciencias sociales, al ámbito de la construcción conceptual, en definitiva, aquello que yo creo que el populismo sí es algo, esta es mi opinión personal, creo que son las dos cosas, creo que puede ser una forma de entender la lógica política, de construir la comunidad política y las identificaciones políticas, como dice Aboy Carles, pero también creo que es un momento histórico determinado, ¿sí?, de los estados latinoamericanos, del proceso de modernización e industrialización de los años 40 y 50. Pues nadie puede no decir que Vargas no era populista, o que Perón, más aún todavía, era populista. De nuevo, si entendemos el populismo como una forma de construir al pueblo como una identidad, que en lo que comentamos un poco antes uno podría decir, y ha sido muy estudiado esto, acá hay otro librito, les muestro, Juan Carlos Torre, que está muy de moda hoy porque sacó un libro hace poco, creo que lo comentamos, estuvo el 17 de octubre del 45. Bueno, ahí nace el pueblo, uno podría decir. ¿Qué es el pueblo? Bueno, es algo que se hay que construir también. ¿Cómo? Interpelándolo, diciendo ustedes son el pueblo. Y eso no lo puede hacer cualquiera, no lo puedo hacer yo. Lo hace un líder político, que tiene ciertas condiciones para hacerlo. Bueno, entonces el liderazgo, ahora vamos a ver también que es un elemento, o el liderazgo carismático, mejor dicho, es un elemento, ¿no?, que también podría incluir una definición de populismo. Por lo tanto, si yo digo que el populismo tiene que tener un elemento que es un líder carismático y popular, no puedo decir que todo populismo, porque no puedo decir que Macri es populista. Pues si algo carece Macri, de todas las cosas que carece, además es de carisma para construir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más bien por el contrario, porque él cree que es lo contrario, que hay que desactivar eso, ¿no? Que no hay que construir esa politicidad, digamos, o esa identidad. Más bien lo que hay que hacer es, somos todos ciudadanos, ¿no? Y la política es una técnica, ¿no? Más bien una forma de administrar las cosas y listo. Es interesante también, digamos, porque si uno lo mira en términos más teóricos, más conceptuales, también es parte de una tradición eso, ¿no? La tradición, digamos, de que más bien se distancia de esa forma de entender la democracia también, ¿no? Entonces, la cuarta tiene que ver con esta, ¿no? Como una estrategia política que utiliza muchas veces un líder carismático, un líder político, que gobierna obviamente con el apoyo directo del pueblo sin la necesidad de las mediaciones institucionales. Es esta idea de que, y que si ustedes leen todo el tiempo se le criticaba, ¿no?, al kirchnerismo, pasan por encima de las instituciones, Cristina habla directamente con el pueblo. ¿No? Como, no hacen falta las instituciones de la democracia liberal para gobernar. No porque no estén, no porque se las anule, sino porque la relación no es una mera relación de representación institucional, sino que es una relación mucho más directa entre el pueblo y el líder, que en general es parte de una relación que se genera por la propia, ¿no?, capacidad persuasiva, capacidad carismática, capacidad enunciativa, ¿sí?, que son propias de los liderazgos. Y que tienen, por lo tanto, la capacidad de generar en ese otro eso que llamamos pueblo, de darle una forma al pueblo. Una pregunta, profe. De constituirlo, sí. Todas estas definiciones que dicen los autores, pregunto porque todavía no leí el texto, Sí. ¿son todas negativas o no? No. O sea, no todas...
No, son otras que existen. Ellos dicen, nosotros vamos a hablar del enfoque ideacional, que ahora vamos con eso. Bien, Pero existen todas estas otras, ok, ¿no? La de agente popular, la de la CLO y la del conflicto político y lo del significante vacío y la forma de construir lo político. La socioeconómica como crítica, ¿no? Algunas en realidad son más positivas en relación al populismo y algunas quizás lo miran con más recelo. Pero en principio ellos están diciendo, existen estas. Por supuesto bien, que depende quién lo use. De nuevo, si yo digo Macri, obviamente Macri va a decir el populismo es una forma demagógica en que el peronismo construye política, ¿no? Y ahí podría entrar la política fiscal, la política económica, pero también la política en el sentido de que hay liderazgos que manipulan a las masas, que es la idea más burda, ¿no? Que es la idea más primitiva, que es una idea vieja de la política, digamos, ¿no? De que en la época de las masas, o sea, en el siglo XX básicamente, desde 1900 en adelante, las masas, que es una mirada muy liberal de la política, por otro lado, ¿no? Liberal en el sentido conceptual. Las masas muchas veces caen, ¿no? Bajo el poder carismático, el poder discursivo de los liderazgos. Perón o Hitler, diría un liberal. Es lo mismo, aunque no son lo mismo, claramente, muy claramente, pero para esa forma de entender lo político, la idea de que el líder es alguien que tiende a capturar, digamos, el sentimiento de las masas y transformar eso en algún tipo de ideología, es una idea muy instalada en el liberalismo, ¿no? Sí, pero por eso digo, lo que ellos dicen es, en este punto específicamente, es el populismo puede ser entendido como también, lo que ellos hacen es un repaso bibliográfico, digamos, un repaso de lo que existe como producción académica y discursiva. Entonces, en la cuestión del líder también es un elemento más para definir, o se ha definido el populismo así, un liderazgo carismático, ¿sí? Que entabla una relación directa con el pueblo, más allá de las instituciones. Sin mediaciones. ¿Por qué? Porque el líder interpreta inmediatamente al pueblo. Esta es la idea. ¿No? Ahora, después tiene que ir a elecciones, ganarlas, revalidarlo, o perder, si la pierde, ¿no? Te digo, el peronismo pierde en la provincia de Buenos Aires, como título, ¿no? El peronismo pierde, derrota, cachetada, ¿no? Bueno, digo, ¿cómo se lee eso? ¿Cómo lo lee uno inmediatamente? Bueno, pero entonces esa conexión entre, ¿no? Que es una forma de representación también, entre pueblo y dirigentes, o pueblo y partido, o movimiento, o identidad política, bueno, ¿no? Un poco los textos de Torre. Si podemos usar también los textos de Torre, ¿no? Para pensar, sobre todo el segundo textito de Torre, ¿no? Del 2017, para pensar, digamos, qué pasa en el orden de la representación, porque también el populismo tiene que ver con la representación. Lo que pasa es que propone quizás otra representación. De nuevo, este punto 4 que preguntaba Lucía tiene que ver con una representación directa, entonces, o más directa. ¿Por qué? Porque es una relación entre el líder y el pueblo. Y esa relación entre el líder y el pueblo, que supone que el líder tenga ciertas características específicas, no requiere de ninguna mediación institucional. Por eso la relación es directa. No requiere, porque justamente eso es lo que hace a la relación. ¿Sí? Eso sería, digamos, entonces, porque ahí podríamos decir, si ustedes mañana tienen que escribir un paper o responder las preguntas de parcial eventualmente, digo, el populismo sin liderazgo popular, sin liderazgo carismático, que tenga estas características, ¿existe o no existe? En general es difícil sacar ese elemento para definir el populismo. Inclusive el propio Ernesto Laclau, que piensa en términos de que es una lógica política que parte el campo político entre unos y otros, sabe que esa operación de identificación entre unos y otros está producida generalmente por algún tipo de liderazgo. No es algo puramente automático, obviamente. Hay alguien, ¿no?, que parte el campo político e instituye esa tensión, esa definición, esa relación entre unos y otros. El peronismo lo hizo, Perón
Uno quiere tener populismo, tiene que leer Perón, en realidad. Mirar la historia de Perón, o la historia de Argentina, que pueblo, oligarquía, ¿no? Tensionando inclusive las instituciones democráticas, liberales, que Perón lo hizo eso. También tuvo sus momentos autoritarios, digo, hay que decirlo. A ver, cerrar medios de comunicación, visto desde el punto de vista liberal, ¿no? Desde el punto de vista del régimen. Ahora, nunca fue un autoritarismo, ni nunca fue una dictadura, como dicen en general los antiperonistas, ¿no? Como decía Borges, ¿no? La dictadura del tirano, ¿no? Pero no era un demócrata liberal, pero además de que era militar, por supuesto. Digo, ya entraríamos más en la figura esa, ¿no? Pero que es una figura, bueno, la figura más importante del siglo XX, digamos, de la política argentina. No hay ninguna duda sobre eso, me parece, ¿no? Por todo, vamos, por lo bueno y lo malo, como suele decir, pero por lo interesante, ¿no? Pero digo, de nuevo, entonces el peronismo establece una tensión con la democracia, ese peronismo estoy hablando, vamos a decir el primer peronismo, con la democracia liberal. Después podemos leer a Gino Germani y ver cómo fue ese proceso de incorporación de las masas a la vida política nacional. Y así se llama un texto, estoy citando casi un texto de memoria de Gino Germani, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de modernización de la sociedad, del siglo XIX al siglo XX, en fin, una serie de elementos sociales, sociológicos, ¿no? Que hacen que esa incorporación, ¿no? Sea una incorporación con ciertas tensiones. Y que ese peronismo tense, ¿no? Tensaba fuertemente con ciertos aspectos de lo que entenderíamos, bueno, de nuevo, ¿no? Como democracia liberal, justamente, ¿no? Entonces el populismo entra en tensión con eso. Porque en realidad lo que está diciendo es que hay un déficit de democracia. Que hay que ser más democrático, vamos a decir así. Que falta democracia. No que no es democrático. No que va por otro régimen. Porque esta es la cuestión. Si usamos el ejemplo del peronismo, podríamos usar otros, pero Chávez, por ejemplo, hablaba del MAS. Chávez y Evo tienen la palabra socialismo en sus partidos, ¿no? Chávez decía el socialismo del siglo XXI, bueno, que era una utopía, era un horizonte, en fin, ¿no? Tampoco es que expropió a los capitalistas de los medios de producción, uno podría decir, no llegó a eso Chávez, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Porque el populismo, al mismo tiempo, entonces es una categoría, ahora vamos a ver cómo ellos dicen, una ideología débil. Que me gusta esa definición, me parece que es buena. Bueno, y un último punto de estos 5 que les decía, que está muy relacionado con el anterior, también el populismo como una especie de folclore, ¿no? Como un estilo de política folclórica, dicen ellos, donde los líderes, ¿no? Movilizan las masas. Pero, por ejemplo, ahí también entra Trump, o entraría Trump, ¿no? En el ejemplo de ellos, porque se habla de políticos más irreverentes, que se salen de lo políticamente correcto, pero que también construyen esta idea de pueblo versus élite, ¿no? Piensen en Trump. ¿Qué decía Trump? Bueno, el poder de Washington y de Wall Street, de las élites de la costa este. Ahora, Trump no venía del sur, de Nueva York. También es interesante eso, porque si ese discurso, ¿no? Uno lo podría leer, por ejemplo, en otros liderazgos populistas o en otras narraciones populistas, bueno, un discurso que desde abajo, ¿no? El indigenismo en América Latina tiene rasgos, por ejemplo, en ese sentido, es interesante, ¿no? En Mariátegui, en Haya de la Torre, en fin, digamos, ¿no? En los procesos un poco diferentes a los de Argentina, ¿no? Pero Trump es un tipo, ¿no? Un tipo que construyó un rico, un millonario, pero que sin embargo pudo construir en términos electorales y en términos de que les dio el triunfo, de pueblo versus élite, ¿no? Porque él se ponía como representante del hombre común nacionalista, ¿no? De los de abajo, que también ahí son, en este contexto, eran los desempleados, ¿no? Una serie de elementos marginales, diríamos, ¿no? Lo que también quedó claro es que la política de Trump no mejoró las condiciones de vida radicalmente de esos a los que decía representar, ¿no?
Pero también construyó Entonces, es un juego de lo político, ahí sí vemos el juego de lo político, ¿no? Es un juego de construir entonces las identidades políticas, ya lo van a ver con Aboy. Digo, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con eso también, ¿no? Con la idea de, bueno, en el caso de él es Make America Great Again, o sea, volver a ser América grande. ¿Qué significa? Volver, que también puede ser un gesto populista, volver a un pasado que se nos ha quitado, un pasado que se ha degenerado, un pasado que se ha perdido, y eso también es un gesto muy, casi de los populismos del siglo XIX en realidad, que es volver a la idea de comunidad, en que por supuesto en Trump no está eso dicho así, pero no importa, remite a esa idea, ¿no? De que debemos volver, no es tanto quizás una idea de futuro, sino como una idea más de pasado, ¿no? También podría pensarse así, ¿no? Que es la recuperación de un pasado perdido, volver a ser América grande, ¿no? Porque se ha... bien. Todos estos enfoques, un poco que es lo que preguntaba Lucía también, en realidad tienen algo que comparten algo de la propuesta de ellos, que es el enfoque ideacional. Entonces, todos estos tienen cositas, digamos, ¿no? Estos 5 puntos de este enfoque ideacional. Por un lado, entonces, en la idea del enfoque ideacional que proponen ellos, también quieren ser lo más claros posibles respecto de dejar por fuera lo que no es populista o lo que no es populismo. Y entonces este enfoque ideacional que ellos proponen y que observan que las ciencias sociales en general en los últimos tiempos se han manejado básicamente con esta idea, va a entender el populismo como una ideología, como un discurso, como una cosmovisión. Entonces, el enfoque ideacional va a tener que ver más con estos elementos, de nuevo, con una ideología ideacional de ideas, ¿no? Con una ideología de ideas, pero con un discurso, con una cosmovisión. Esta idea también ellos van a decir, hay un consenso, y esto es un poco yo lo que decía antes, de que el populismo consiste en apelar a la construcción de un pueblo versus una élite, por lo menos de unos otros y de un ellos. Hay una operación de un otro, ¿no? Requiere ese proceso de identificación y de construcción del pueblo. Y les voy a leer la definición de ellos, ¿no? El populismo para ellos entonces es una ideología delgada, o sea que no es una ideología fuerte, no es una ideología densa. Y dice así, una ideología delgada que considera a la sociedad dividida básicamente en 2 campos homogéneos y antagónicos. El pueblo puro frente a la élite corrupta y que sostiene que la política debe ser la expresión de la voluntad general del pueblo. ¿Por qué es una ideología delgada y no gruesa o sólida o fuerte? Bueno, no es el liberalismo, no es el fascismo, no es el socialismo. Esas son ideologías fuertes, dicen ellos. Inclusive muchas veces como ideologías que se bastan por sí mismas. Inclusive que uno puede decir tiene un corpus teórico potente por detrás, etc. Y van a ser ideologías delgadas porque en general el populismo lo que hace como concepto es articularse con otros conceptos, que muchas veces puede ser inclusive socialismo, fascismo u otros. La característica fundamental es que el populismo en general para existir se articula con otros elementos, con otros conceptos, con otros elementos ideológicos.
Por lo tanto, como eso no es una pureza, sino la capacidad flexible que tiene el populismo de articularse con otros elementos, es posible entender que aparezca en distintos contextos, o que llamemos populismo a determinadas cosas. Fascismo sabemos que es algo específico, históricamente verificable, en un momento determinado del siglo XX. Socialismo también. Ahora, al ser una ideología débil o delgada, más bien, y no ser una ideología densa, gruesa, tan potente, requiere la articulación con otras, y por lo tanto, en esa flexibilidad, en esa no pureza, podemos observar que también aparece en distintos contextos. De allí entonces que muchas cosas diferentes puedan ser populismo. Si uno agarra el libro de Laclau, Mao era populista, el Mao China era populista. ¿Por qué? Bueno, porque construyó el pueblo, pero con el caso de Mao es muy cierto, en un sentido muy fuerte, ¿no? La idea del pueblo chino contra, sobre todo, primero contra el imperialismo japonés, ¿no? En los años 30, 40, China era un país ocupado, una parte de su país y asediado por Japón, cuestión que duró hasta la Segunda Guerra, después en el 49 se produce la revolución. Entonces Mao construye el pueblo chino, que era básicamente un pueblo de campesinos. Entonces, para Laclau, por ejemplo, ¿no? Visualizar la experiencia, pero también quizás Hitler o Mussolini, ¿no? Construyó, partió el campo de lo político, ¿no? Entre nosotros y ellos. Aunque eso quizás no sé si es tan claro en el caso del fascismo, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la idea de ideología delgada. Entonces, puede adoptar diferentes formas. Y no es una tradición ideológica coherente, como yo decía antes, ¿no? Sino más bien aloja esa capacidad versátil, diríamos, ¿no? De poner en juego otras ideologías y que por lo tanto quizás sí dicen algo interesante, ellos permitan la emergencia de subtipos de populismo, ¿no? Volvemos un poco a lo que incluso decía Lucía en otro sentido, ¿no? De nuevo, populismo de derecha, populismo de izquierda, populismo más autoritario, digo, si podría hacerse una serie de clasificaciones, ¿no? Tan estrictas, por otro lado. También igual es como confuso, porque uno dice, bueno, voy es confuso. populismo derecha, de izquierda, lo voy cada vez como haciendo más específico, Sí. y al final, ¿con qué lo comparás si es tan específico? O sea, si solo se da en ese contexto espacial y temporal, ¿con qué es comparable? Bueno, es como es un ciclo. Quizás podés compararlo con otras democracias. Si entendemos siempre que está dentro de la lógica democrática y uno puede decir, bueno, es una democracia populista, o por el contrario, decir, bueno, el populismo no es un autoritarismo. Y voy a decir por qué no es un autoritarismo. Porque funciona en contextos y en un régimen democrático, quizás tensionando la democracia liberal, quizás, ¿no? Generando un tipo de conflictividad política, pero nunca llega a ser un autoritarismo en sentido tradicional. Entonces podría comparar, ¿no? Digo, ¿por qué el populismo no es un autoritarismo? Entonces podría construirlo desde ahí también. También puedo comparar, digamos, entendiendo si, no sé, quiero decir, bueno, el populismo, hay gente que dice populismo de izquierda, no hay populismo de derecha, que me parece interesante también. ¿Por qué no habría populismo de derecha? Porque el populismo es una forma de construir al pueblo, y la derecha no hace eso, dicen algunos autores. La derecha no construye una noción de pueblo en este sentido positivo. Más bien por el contrario, tiende a la desarticulación, ¿no? Ya lo vamos a ver, en cierto modo, vamos a tratar de vincular con Wendy Brown, una autora muy, muy interesante que vamos a ver en la unidad que viene, que es un texto de un libro que se llama Undoing People, Deshaciendo al Pueblo.
el neoliberalismo deshace, ¿no? Desarticulando, sería undoing, ¿no? Deshaciendo, pero... entonces, bueno, ahí ya entramos en la discusión. ¿Lo podés comparar? Sí. Bueno, podés decir, voy a comparar el populismo, voy a decir, podés comparar para afirmar las dos cosas. Puedes decir, quiero decir que el kirchnerismo es populista y Evo Morales también. Bueno, podés comparar distintos tipos de populismo. Vas a tener que apelar, ahora vamos a ver algunas cositas más. ¿Cuál es la idea de pueblo en juego, por ejemplo, en Evo Morales? Incluso una idea de pueblo étnico. Una idea de pueblo que remite, ¿no? A un pasado, que es el pasado de los indígenas, oprimidos por incluso la época, un discurso que remite a la época de la colonia, ¿no? No tiene nada que ver con el peronismo eso. En ese punto. Desde el punto de vista de la construcción, del contenido incluso diría de ese pueblo. O para decir que el kirchnerismo no es un populismo, sino que es una forma política, digamos, que trae elementos, una serie de elementos históricos, ¿no? Diferentes, y quizás, bueno, es una forma de pensar la democracia hoy diferente a la democracia liberal más tecnocrática de Macri, ¿no? Para ponerlo del universo del universo discursivo y político, de un momento quizás por lo menos, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, ¿no? Pero son dos lógicas diferentes. Son dos matrices diferentes que responden y reponen tradiciones políticas diferentes. Ahora, vos decías, sí, el populismo es confuso. Recontra. No lo vamos a aclarar acá. Estas clases no son para aclarar qué es el populismo, sino para tratar más o menos de ver por dónde anda. No, totalmente. Digo, el libro lo que tiene bueno y este capítulo es que trata un poco de poner un poco de blanco sobre negro, porque parten de la idea de que es confuso. De hecho, es lo primero que dicen. Y al mismo tiempo quizás no sirve. Quizás no te sirve para explicar lo que vos querés explicar. Y quizás hay gobiernos que tienen rasgos populistas por momentos, ¿sí, no? De nuevo, reconstruyendo que entendemos por populismo, porque si vos vas a decir, yo quiero entender o comparar o explicar populismo, vas a tener que definir primero qué entendés por eso. Bueno, este libro te va a servir un montón. Vos vas a entender por populismo una serie de elementos y vas a dejar afuera otros elementos para decir eso no es populismo. O quizás decís, el populismo es una lógica de construcción de la política, de unos otros y un ellos. Lo cual también, todo sería político un poco también. ¿No? Porque eso es un poco la política. Eso un poco dice Aboy Carles, ¿no? En realidad, la política parte de la idea de que la construcción de las identidades es un elemento. Por eso digo, quizás ahí lo de Macri me parece más significativo. Tiene poco quizás de eso, ¿no? Más bien me parece que parte del supuesto, no porque lo hagan o porque lo crean, no importa, pero lo dicen, o lo han dicho en su discurso. Más bien, digamos, la comunidad política es una comunidad de ciudadanos iguales que interactúan entre ellos y bueno, y si no interactúan entre ellos, mejor. Y la política, ¿no? Es algo muy acotado, ¿no? Es una técnica, ¿no? Es la administración de lo dado, ¿no? Entonces, eso, bueno, ya no es populismo. Ahora, que después Macri un poco en la campaña diga, bueno, se radicalice un poco, bueno, está bien. Digo. Pero me parece interesante también ver eso, ¿no? Digamos, pues si no, también uno puede decir en realidad que hay rasgos populistas en Macri, o en el macrismo, para decirlo, cuando también ellos en realidad se construyen a sí mismos en contra del peronismo. Y ahí capaz que ese sí es un gesto muy populista. Y eso en Macri sí apareció mucho, incluso en los últimos tiempos, ahora fuera del gobierno, ¿no? Cuando construye ese imaginario, digamos, de derecha antipopular, está haciendo populismo, ¿no? El peronismo, los planes, los vagos, todo ese imaginario, digamos, ¿no? Del mal funcionamiento de la economía, ¿no? De una economía del gasto, del déficit, o sea, son distintos elementos, ¿no?
del Estado interviene un montón, en fin, de una serie de conceptos, por eso, de conceptos que no hay una teoría populista pura, como diríamos socialismo, liberalismo, fascismo, pero al mismo tiempo lo que el populismo sí permite, en la clave de estos autores, es justamente se va formando por una serie de articulaciones conceptuales que le permiten interactuar en cada contexto. Entonces, es una forma de construir lo político en ese sentido, y a eso la Clot tiene razón. Y yo creo que ellos ahí están de acuerdo. Entonces, también uno va armando, ¿no? Un poco el. Pero el populismo también, van a decir ellos, nos permite. No sé, Lucía, si. No intenté darte una respuesta, pero. No, a lo de la confusión sí Igual es confuso. se va aclarando un poco más Sí, el sí. panorama, pero bueno, al principio es como, nada, igual yo tampoco, o sea, no leí todavía el Claro, vos texto, no leíste, quizás claro, cuando lo claro. lea No. va a ser se va a aclarar más. Sí, 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 el texto es muy claro y yo lo que trato también es un poco de traerlo, llevarlo, poner en juego otras cuestiones, pero sí, pero el texto es clarísimo, me parece, en el sentido. También lo que ellos van a decir entonces es, ¿qué no es populismo? Porque esto también es interesante, tenemos que ver qué, digamos, qué es lo que no es populista. ¿Qué ideologías no son populistas? Bueno, van a decir, dos ideologías no son populistas. El pluralismo y el elitismo. Lo que queda por fuera. Porque si no, el mundo parece populista, lo cual, de nuevo, no explica nada, ¿no? Eh, entonces, ahí tenemos dos formas, ¿no? Que no son el pluralismo, por un lado, que lo que piensa más bien es una idea de que la sociedad hay múltiples poderes, por eso pluralismo, que el poder es plural, no hay un nosotros, un ellos, no hay esto, hay una serie, ¿no? de poderes multiplicados. Bueno, Robert Dahl, el de la poliarquía, él en realidad es uno de los padres del pluralismo, también norteamericano, tiene textos sobre eso, y en realidad lo que hay son distintos grupos de poder o grupos de presión en la sociedad. No hay la idea de un pueblo que se constituye en una serie de operaciones. Más bien, el pluralismo es más bien de tipo liberal, además, en su raíz. No estoy diciendo que es igual al liberalismo, estoy diciendo que, pero su raíz es más bien de tipo liberal. O hay un elemento liberal en su raíz. ¿No? Entonces, en el pluralismo, todos tienen más o menos el mismo poder, cosa que el populismo, por supuesto, no comparte. El populismo parte del supuesto de que hay, vamos a decirlo en términos de Marx, dominantes y dominados. O, ¿no? Elite y pueblo. Y el pluralismo no, dice, más o menos el poder está distribuido más o menos de una forma democrática, ¿no? Entonces, ahí no sería populismo. Y el elitismo tampoco, por otro lado, ¿no? Porque el elitismo también, digamos, eh, supone incluso una cierta restricción a la idea de pueblo, ¿no? Por ejemplo, Schumpeter y una serie de autores de la democracia elitista, ¿no? Van a pensar que la mejor democracia es una democracia más, eso, de elites, donde no hay la voluntad del pueblo, la voluntad general, donde el pueblo es un elemento, ¿no? Yo quería leer algo acá, en la página 36 del texto, siempre hablando de esto, ¿no? De una cuestión, ¿no? Entonces, lo que me quedé pensando, que lo tenía acá marcado en el libro. El populismo tiene esta capacidad de la articulación, diría. Porque como ser una ideología delgada y permite una serie, es porosa, permite, ¿no? Diríamos que permite tomar distintos discursos y distintos conceptos y distintas ideologías para darse a sí mismo, ¿no? Una cierta identidad, para decirlo de algún modo. Pero por sí mismo no tiene esa capacidad. De nuevo, porque es una ideología, no es una ideología en sentido fuerte.
No, les quería leer esto, ¿no? El elitismo comparte con el populismo la distinción monista y maniquea básica de la sociedad entre un bien homogéneo y un mal homogéneo. Pero su idea de las virtudes de estos grupos son opuestos. Entonces, dicho sencillamente, los elitistas creen que el pueblo es peligroso, deshonesto y vulgar, y que la élite es superior, no solamente moralmente, sino también cultural e intelectualmente. Los elitistas quieren que la política sea un asunto exclusivo o mayoritario de la élite. Esta sería la idea, ¿no? Es más bien una idea opuesta, pero por esa oposición, al mismo tiempo, no entra obviamente queda por fuera el populismo, porque siempre en el populismo hay una idea de que el pueblo, vamos a decirlo así, el pueblo siempre tiene razón. Eso es una idea populista. Cuando alguien dice, creo que eso siempre define, no, el pueblo no se equivoca. Esa es una idea, es una mentalidad populista. Si alguien, ¿no? Porque tiende a creer que hay una positividad del pueblo, ¿no? Que el pueblo en realidad representa ciertos valores y cierta moralidad inclusive, de que el pueblo no se equivoca, porque el pueblo es un reservorio moral, cultural, intelectual, etcétera, etcétera, de ciertas virtudes, ¿no? Que luego, quizás muchos dirán, hace falta el líder que pueda interpretar a ese pueblo, ¿no? Y por lo tanto entrar en contacto de un modo tal que pueda representarlo mucho mejor de lo que lo representa la élite liberal. Ahora, la élite, los elitistas piensan lo contrario, ¿no? Y además tiene una idea más bien restringida de la democracia, porque es un gobierno, ¿no? Más a lo Platón, diríamos, ¿no? Para ponerlo, aunque está mal la comparación, porque me fui muy atrás, pero el gobierno de los mejores, ¿no? La aristocracia platónica, los aristoi, ¿no? Como decía Platón, el gobierno de los más virtuosos, de los mejores, de los más capacitados. El pueblo no entra dentro de esa. A mí no me gusta esto, yo no estoy de acuerdo con la gente que dice Aristóteles era populista. Bueno, no, paremos la mano, porque ya si Aristóteles era populista, pero, porque no era populista, lo que entendía era la lógica política de la polis, que es otra cosa. Digo, hay algunos libros ahí dando vuelta, ¿no? Que Maquiavelo era populista, que Aristóteles era populista, o que hacían política populista. A mí me parece que está mal eso también. Otra cosa que voy a insistir. Primero que el populismo es una idea moderna. Surge en el siglo XIX. Si ustedes quieren con toda la furia, para decirlo así, con la Revolución Francesa. Bueno, más moderno que eso no hay. Pero, y además, ahí sí hay que ser historicista. Surge en contextos donde es posible decir que hay algo que es el pueblo. Eso es moderno, la soberanía popular, ahora vamos a decir algo de eso. Y por lo tanto surge también en países, ¿no? Donde empieza a haber una diferenciación muy fuerte entre pueblo y élite, vamos a decir así, o ¿no? Como en la Rusia de fines del siglo XIX, donde el pueblo es sistemáticamente excluido, ¿no? O en aquellos lugares donde la industrialización es muy fuerte, también como Estados Unidos, sobre todo, y donde en el sur, fundamentalmente, ¿no? Aparece una cierta, digamos, separación o división muy fuerte entre el pueblo, digamos, no más rural, no tan industrializado, no tan ligado a la industrialización, pero que sufre los efectos de la modernización. Por lo tanto, también puede ser entendido como una reacción a la modernidad. Hay algunos textos que hablan del populismo romántico, ¿no? Recuperar aquel pueblo, a la Rousseau, ¿no? El bon sauvage, ¿no? El buen salvaje de Rousseau, que en realidad hay algo de populista también, si uno quiere, en Rousseau. Estaría mal usarlo en esos términos de nuevo, me parece que es estirar los conceptos de una forma equivocada, usarlo, menos Aristóteles. Lo que Aristóteles dijo es, a ver, ¿cómo es la cosa? En la ciudad hay ricos y pobres. Bueno, hay que hacer una forma de gobierno que contenga a los dos. Eso es lo que dice Aristóteles. Eso no es populista. Porque el demos griego no es el demos moderno. Por eso no se puede hacer populismo en la antigüedad. Porque el pueblo que se apela en el populismo moderno es dos cosas en realidad. Como dice Avoy Carles, es plebs y populus. Es pueblo bajo y es pueblo soberano. Pero en la antigüedad vos no tenés eso. Vos tenés pueblo, es una parte de la ciudad. No hay la idea de que el pueblo es el conjunto de los ciudadanos como una idea universal que funda la modernidad. Bueno, no quiero extenderme con esto, pero solamente les digo porque es una salvedad que me gusta hacer, porque hablar de populismo en la antigüedad es un problema.
Digo, es muy compleja, es muy compleja y al mismo tiempo también más sencilla, por otro lado, pero digo, la lógica política de la polis y de lo que se entiende por el mundo antiguo es muy diferente y es una ruptura radical respecto de la modernidad. Hegel, ¿no? Hegel explica eso. ¿No? ¿Por qué no podemos, cómo podríamos recuperar algo de eso siendo modernos? ¿No? Esa es la pregunta un poco de Hegel, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender tanto sobre eso. Entonces, luego, ya más hacia adelante, el texto más finalizando, ¿no? Van a hablar de 3 conceptos centrales. Entonces, siempre ya hemos incorporado entonces la idea de el enfoque ideacional, que básicamente tiene que ver con esto de la ideología delgada, ¿sí? Pongan mucha atención en eso cuando lean el texto. Para luego decir que el populismo tiene 3 conceptos centrales. Lo que en el texto van a ver, que es conceptos centrales del populismo, lo llaman ellos, ¿no? Y son el pueblo, la élite y la voluntad general. Si ya estamos hablando de conceptos centrales del populismo, de la tradición populista, de lo que tenemos por populismo. Bueno, volvemos al origen un poco de todo, ¿no? A la idea de pueblo. Siempre presenta una dificultad y una vaguedad, dicen ellos. Por eso digo que el pueblo, no, digo una tontería lo que dicen, una obviedad, pero no parece ser tan obvio. El pueblo antiguo es otra cosa. El pueblo de la antigüedad es un sujeto identificable, diría así muy rápidamente. Son los pobres libres. Cuando Aristóteles dice, bueno, ¿quién es el pueblo? Que después, efectivamente, lo que ellos ven en realidad es la democracia, que no les gusta mucho, ¿no? La democracia de Pericles, todo eso. Pero ¿quiénes son? Son los tipos pobres y libres. O sea, obviamente no son esclavos. Eso es el pueblo. Diríamos la clase trabajadora, pero al mismo tiempo es una palabra muy moderna, clase trabajadora. Pero efectivamente son los trabajadores artesanos y campesinos, ¿no? Que pasan a tener derechos políticos. Eso es el pueblo. Ya en la modernidad se complejiza eso, porque el pueblo en realidad somos todos, el pueblo de la nación, el pueblo soberano, somos todos y no es nadie. Y al mismo tiempo, sí, ahí volvemos, ahí sí hay un dejo de la tradición más popular histórica, más plebeya, la plebs, ¿no? La plebs romana, el pueblo bajo. Ese sí conecta con la idea de la clase trabajadora, las masas desposeídas, llámenlo como quieran, ¿no? Entonces, primer concepto es pueblo. Ellos van a decir, hay una dificultad de conceptualizarlo, es muy vago. Por lo tanto, ellos dicen, la idea de Laclau, de pensarlo como un significante vacío, es interesante. Porque el populismo va a tener esa capacidad de definir al pueblo a partir de un conjunto de demandas políticas y populares y identificando distintos grupos. Por lo tanto, el populismo de Laclau no es un populismo de la clase obrera, sencillamente o simplemente. De nuevo, si el populismo es un significante vacío, y lo digo así, no lo dice Laclau, pero para que se entienda, es posible de ser completado o es posible de que adquiera cierta realidad porque tiene la capacidad del populismo de articular una cantidad de demandas insatisfechas y por lo tanto de producir algo que es el populismo. Pero en principio no puedo decir el pueblo es esto. El pueblo del populismo es este. Sino que es una capacidad de articular una serie, en todo caso, de actores. Porque Laclau, hay que decirlo, era gramsciano en ese punto. Y Gramsci siempre pensó la heterogeneidad popular, la heterogeneidad de lo social. Digo esto como una postilla y cierro el paréntesis. Pero no es menor en la tradición de Laclau, donde no está pensando la idea de la clase trabajadora en sentido más marxista, más clásico, sino lo que está pensando es una multiplicidad de actores. Por lo tanto, el populismo puede tener sectores bajos, medios, intelectuales, profesionales, de la burguesía también inclusive. Peronismo clásico, burguesía industrial de mercado interno. Cristina mismo, lo ha dicho, con esto, Cristina. Si lo pensamos en ese sentido. Pero entonces,
el pueblo es un significado, el populismo, la idea de definir al pueblo como un significante vacío es porque el populismo tiene capacidad, entonces, porque no tiene un sentido pleno, a priori. Eso sí, también eso es muy diferente también a quizás el nazismo. Si pusiésemos la tentación nazi, ¿qué es? El pueblo es esto. ¿Quiénes? Los arios. La raza pura. Por lo tanto, lo otro es rápidamente ser construido, obviamente, negativamente, etcétera, etcétera. Yo creo por eso que ahí no habría populismo en el nazismo, ¿no? Porque el sujeto ya está dado a priori. El pueblo ya sabemos quiénes son. Los arios, que no son judíos, que no son gitanos, que no son todo lo demás, ¿no? Que no son eslavos. En el populismo, al contrario, la lógica política del populismo supone que hay que construir ese actor. Entonces, el populismo tiene la capacidad de definir el pueblo a partir de una articulación de demandas que pueden ser demandas que en general son demandas insatisfechas. Y que identifica en lo que Laclau llama una cadena equivalencial, una cadena de... No está en el texto esto, pero se los digo yo para completar la idea, de diferentes grupos. Al mismo tiempo, esa es como la idea un poco más compleja, ¿no? La de Laclau, pero que la idea de que el pueblo es una construcción. ¿Sí? Al mismo tiempo, el pueblo también entendido como soberano, como gente común y como nación, van a decir ellos. ¿No? Como soberano, como pueblo, el pueblo como la gente común y como nación. Que también eso va a tener que ver con una diferenciación, que también es parte de la diferenciación entre pueblo y élite. Pero estos tres, el pueblo como soberano, el pueblo como gente común y el pueblo como nación, van a vincularse, dicen, con otros elementos secundarios, así lo ponen en el texto. Cuando lo lean queda más claro. El soberano está la cuestión del pueblo como soberano al poder político, el pueblo como la gente común al estatus socioeconómico, y el pueblo como nación a la cuestión de la nacionalidad. Entonces, esos tres elementos están relacionados al mismo tiempo con estos tres otros secundarios, dice él, ¿no? Perdón, profe, ¿el de nación con qué justo? Con la nacionalidad. Ah, claro. Sí, sí, eso es como más una cosa que arman ellos para decir, bueno, al mismo tiempo, pueblo, gente común y nación están vinculados secundariamente a estas tres como categorías, ¿no? En general, ¿por qué dicen eso? En general, el pueblo se articula con alguna de esas. Como soberano, con la gente común o con la nación. De nuevo, porque capaz que quedó medio, ¿no? El pueblo se define a partir de estas dimensiones. Pueblo, soberanía, nación y gente común. En general, históricamente, dice, se articula con alguna de esas, o con un conjunto de esas, pero se combina, ¿no? Esta es la idea, de que se combina con alguna de esas. Bueno, obviamente el pueblo como soberano remite a la soberanía política, remite a la idea de comunidad política. Sí, a esta idea de el pueblo soberano, ¿no? Que es una idea moderna en realidad también, que es una idea, como yo decía antes, que surge de las revoluciones. Digo, ellos están tratando de ver, ¿no? Cómo funciona esta idea de pueblo. Entonces, esta es la cuestión de la modernidad y en un principio, la idea de soberanía popular o soberanía política tiene que ver con esta idea de fundación de un Estado, de una comunidad donde el pueblo en principio somos todos. Entonces, el pueblo como soberano en ese caso, ¿no? Que por supuesto que va a estar relacionado al Estado-nación, porque el pueblo es soberano de una nación. Y que también luego puede ser interpretado para muchos como el pueblo étnico, ¿no?
En realidad el pueblo francés son, ¿no? O el pueblo italiano, ¿no? Los que descienden étnicamente de los romanos, no sé, acá alguno habrá una teoría así. El pueblo como gente común, también es posible verlo así, ¿no? Ahí ya se amplía la idea, dicen ellos, se amplía como una idea más amplia de clase, e incorpora esta cuestión de el aspecto socioeconómico, porque la idea de la gente común tiene que ver con la idea de una tradición, con la gente trabajadora, con la gente que inclusive tiene que ver dentro de esta cuestión del populismo con aquellos que no han tenido una identidad política previamente a esto. Por lo tanto, el populismo también en realidad les da una identidad. Es una forma, ¿no?, de darle identidad a un sujeto, a un actor, a una serie de actores. ¿No? Digo, de nuevo, lo que ya dije un poco antes, pero Perón, ¿no?, como los descamisados y los cabecitas negras, ¿no? Los construyó un pueblo ahí, ¿no? 17 de octubre, el balcón, ¿no? Todo lo que ya sabemos. También ahí hay una idea fuerte entonces de una crítica a la élite, una crítica inclusive a los partidos políticos tradicionales, ¿no? A las instituciones como no verdaderamente representativas. Las instituciones y los partidos políticos clásicos de la democracia liberal no representan a la gente común. Y no las representan, y además no las incluyen socioeconómicamente, o no las tienen, ¿no? Digo, entonces tiene que ver también con una cuestión socioeconómica también. En el caso del peronismo, de nuevo, queda muy claro, pero no solamente en el caso del peronismo, ¿no? Bueno, coincide con un momento de la industrialización, de la modernización económica y de la complejización de la estructura social argentina, ¿no? En este caso. Y la última idea está de nación como comunidad nacional, ¿no? La idea de nación como comunidad nacional. También, ¿no?, la idea del peronismo como comunidad remite, digo, no quiero siempre caer, pero la comunidad organizada, ¿no?, que es una idea que también tiene que ver, ¿no?, con una idea de organizar a ciertos sectores de la sociedad. Decíamos entonces que pueblo, élite y voluntad general son tres conceptos centrales del populismo. Bueno, recién tratamos ahí, en torno a distintos modos de abordarlo, de intentar definir al pueblo, o cómo el pueblo en general puede estar articulado con otras categorías, soberanía, nación, gente común, cuestión socioeconómica, para entender ese pueblo. Son operaciones que se hacen, están diciendo ellos, ¿no? Son operaciones teóricas, políticas e intelectuales que se hacen muchas veces para comprenderlo. Luego está la cuestión de la élite, ¿no? También dicen ellos, ¿no? Bueno, muy pocos autores han teorizado sobre la élite en la cuestión populista. Básicamente, dicen ellos, la diferencia acá es una diferencia moral, ¿no?, entre pueblo puro y élite corrupta. Porque también esa es una idea muy fuerte, ¿no?, presente en la lógica populista, digamos. Un pueblo puro versus una élite corrupta. Esta élite es económica, mediática, cultural, política, ¿no? Bueno, de nuevo, ellos también dicen, ¿no?, lo de Trump, ¿no?, versus Washington. Entendiendo a Washington como establishment. Como una distinción moral, dicen ellos, ¿no? Es interesante porque ellos dicen, bueno, pero luego cuando los populistas toman el poder, ¿qué son? ¿Parte de la elite o no son más? Digo, ¿son parte del establishment o no? Bueno, es muy interesante ahí, porque siempre el poder está como en otro lado, ¿no? Por ejemplo, la discusión que en América Latina y de los populismos de izquierda, o lo que podemos llamar, ¿no?, el giro a la izquierda, o los distintos populistas, como Chávez, Kirchner, Evo Morales, Lula en un momento, Correa, ¿no?, todo ese espectro,
la discusión con los medios es muy fuerte, ¿no? Hay un denominador común ahí. La discusión con los medios de comunicación, ¿no? Como, bueno, esa denuncia desde el poder de ese populismo, si supusiéramos que todos esos son populistas y los pondríamos, a pesar de sus diferencias, dentro de esa categoría, denuncian, ¿no?, la manipulación, el uso, etcétera, etcétera, de los medios, y por lo tanto lo que está diciendo es el poder está en otro lado. Por lo tanto, lo que dicen ellos es, la situación es, la cuestión no es situacional, es decir, dónde está ubicado uno, sino que es moral en un punto. Los medios corrompen, ¿no?, a las instituciones, al pueblo en realidad, porque en realidad lo que hacen es, ¿no?, que es interesante eso, ¿no?, porque están en el poder y decir que el poder está en otro lado también es un problema. Digo, si yo soy presidente y digo que el poder no lo tengo, también digo, o que tengo poco poder, me parece un problema, ¿no? No porque los otros no tengan poder, seguramente. Quizás la denuncia tiene sentido, vamos a decir así, o el análisis de la situación. Pero no voy a decir que el poder está en otro lado, porque si yo tengo el poder del Estado, bueno, tengo bastante poder por otro lado, ¿no? Lo cual también me parece que es un problema como esos discursos, ¿no?, sobre el poder de los medios y todo eso. Me parece que hay un error ahí, ¿no? Conceptual, diría, ¿no?, de lo político. No porque los medios no jueguen, no tengan influencia, no puedan operar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el poder del Estado lo tenés vos. Entonces, digamos, para nosotros politólogos, ¿no? Está bien, puede haber poder económico, poder cultural, pero poder político está en el Estado, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece que. Pero bueno, ellos dicen, justamente, como el populismo entiende que la élite no es un problema situacional, no es si yo tengo el poder del gobierno, ahora si yo asumo el gobierno tengo el poder, sino que el poder está en otro lado. Entonces, esa operación, ¿no?, es muy interesante, dicen ellos. Y también esto de la élite puede jugar, lo que yo decía un poco antes, con, hay un populismo, dicen ellos, étnico por izquierda, Evo Morales, y un populismo por derecha xenófobo, ¿no?, en Europa, por ejemplo. Porque también es reivindicar el pueblo, ¿no? El pueblo, incluso en términos de Estado-Nación, ¿no? Los franceses, lo que sea, los polacos, ¿no?, en el marco de la globalización, en fin, la inmigración, ¿no? Y por último, la voluntad general. Es central la idea de voluntad general en la ideología populista, dicen ellos, ¿no? Y esta idea guarda relación con Rousseau, por eso yo lo nombré antes, porque ya lo íbamos a nombrar ahora, ¿no? La idea, ¿no?, de la voluntad general rousseauiana, que no es la voluntad de todos, que no es lo mismo que la voluntad de todos, sino que es la voluntad general, y que esa voluntad general en su construcción supone la construcción de un pueblo, que incluso en Rousseau tiene cierto dejo moral, ¿no? Porque el pueblo, el pueblo en cierta medida es incorruptible, ¿no? Hay una idea del poder del pueblo puro en Rousseau, que también está en Robespierre después, ¿no? Que no casualmente está en Robespierre cuando hace la revolución, que tiene un poco esa idea del pueblo virtuoso, ¿no? Entonces, élite corrupta y pueblo puro entraría, ¿no?, también en esa definición de voluntad general, porque la voluntad general en realidad lo que es aquel mecanismo por el cual el pueblo no es la suma de los individuos, de los ciudadanos. El pueblo no es una colección de ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí también hay una tensión. La idea de voluntad general está en tensión con la idea del ciudadano individual más de tipo liberal. Y también tiene que ver con la idea de representación, y el gobierno representativo, que es algo que Rousseau discute un montón, ¿no? La voluntad general es irrepresentable, dice Rousseau. Lo cual también ya para muchos supone como una idea también un poco autoritaria, del liberalismo republicano, lo han criticado mucho. Porque lo que Rousseau hace ahí en realidad es pasar por encima un poco el pueblo se autorrepresenta, no requiere de otras mediaciones institucionales, en cierta medida, lo digo un poco rápidamente, pero un poco la idea de Rousseau es esa, ¿no?
la idea del autogobierno. Y la idea del autogobierno y de la democracia directa es una idea populista. ¿Por qué? Porque las instituciones representativas nunca alcanzan a representar bien, diríamos así, a representar del todo al pueblo. O no solamente porque no alcanza, sino bien porque no lo representa de una forma, ¿no? Porque es un. Más bien es la incapacidad de representarlo. Entonces, la voluntad general no es un concepto, no sé si han leído Habermas, a Jürgen Habermas, la idea de que la esfera pública es una esfera pública dialógica, más o menos racional, etc. Bueno, no es esa la idea de voluntad general, ¿no? No es esa idea de que la política consiste en una comunicación racional donde todos más o menos entienden, sino más bien que es una idea, y es una discusión viejísima, por lo tanto, ¿no? La idea de que el pueblo tiene que ver más con un sentido común que con una idea de ciudadanos interactuando comunicativamente, diría Habermas, ¿no? Entonces, la voluntad general y la voluntad popular están muy, muy ligadas en estos procesos de identificación y de conformación del pueblo. Entonces, es un proceso de articulación popular e identitario, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, se colgó. Y bueno, y finalmente, ¿no? Para ir cerrando, ya igual en la clase que viene retomaremos un poco esto. La idea, del populismo como una ideología delgada, ¿no? Ellos dicen, pone de relieve justamente lo limitado de su núcleo ideológico, de su núcleo fuerte ideológico. Por eso siempre tiene que estar ligada a otras familias de conceptos, que también un poco Lucía puede dialogar con lo que decías vos, ¿no? Porque necesitamos entonces, ¿no? ¿Cómo construimos esa idea de, ¿no? de democracia populista? ¿No? Porque en realidad, si volvemos al inicio del texto, de nuevo, en términos de régimen político, lo que tenemos que pensar es que el populismo sucede al interior de la democracia liberal para tensionarla, para ampliarla en sus márgenes. En algún momento, dicen ellos en otra parte del texto, que ustedes no la tienen, pero es interesante nombrarlo, en algunos momentos, cuando las democracias son muy restringidas, justamente el populismo es positivo, yendo más allá, tensionando la democracia liberal y yendo más allá de ella. Porque lo que hace en realidad, pensemos el irigoyenismo, el peronismo, lo que hace en realidad es incluir a los que están excluidos. Entonces, la democracia populista puede ser entendida en su aspecto democratizador en ese caso. Porque está inserta o porque está funcionando, mejor dicho, porque está operando en un contexto de, efectivamente, democratización de la vida social y política. Sobre todo política. Entonces, la propuesta ideacional de ellos permite ser más flexible y permite esto, ¿no? Básicamente observar una serie de formas diferentes sobre las que el populismo puede articularse. Tanto ideologías débiles como ideologías fuertes. Entonces, también nos permite un abordaje más complejo de la democracia. Pues ellos dicen algo que está bueno, ¿no? El populismo está a favor y en contra de la democracia liberal, en realidad. Está a favor de la democracia, porque siempre propone una ampliación de la democracia, y está en contra de la democracia liberal en el sentido de que es limitada. Bueno, ahí se resuelve la cosa, ¿no? Esa es un poco la tensión, que es un poco lo que dicen al principio y al final del texto, ¿no? Entonces, uno podría pensar en realidad que el populismo es el proceso a través del cual sucede la verdadera representación del pueblo para ampliar los márgenes democráticos de esa democracia liberal, estatucuista, ¿no? Muchas veces anquilosada, que representa poco. Pero no porque el horizonte sea el socialismo u otra forma, sino más bien, ¿no? Volviendo a la idea de Laclau, por una democracia radicalizada. Se trata de correr los límites
lo digo yo así, ¿no? De esta democracia liberal. Claro, del otro lado, la crítica no es esa, la crítica es que puede caer en un autoritarismo, ¿no? En una demagogia, en una ruptura del régimen. Entonces, ruptura como diría Boy Carles, ruptura y regeneración. Ya lo van a ver mañana con Rafael. Es una ruptura, pero no es una ruptura del orden en el sentido de una quiebra del régimen democrático, ¿no? Sino una forma de poner en tensión y construir ahí el pueblo, ¿sí? Ya lo van a ver con Aboy, pensando esta idea de demanda populista, ¿no? Porque lo que el populismo recoge en definitiva es una serie de demandas insatisfechas en la construcción de un nuevo sujeto, que al mismo tiempo es crítica de las limitaciones de la democracia liberal. Bueno, con esto me parece que estamos. Mañana ya van a ver, tienen un montón para leer, me parece que hay muchas ideas dando vueltas. Así que el martes que viene retomamos, vamos a hablar un poquito del texto de O'Donnell, pero también quizás voy a decir algo de un texto que también, para ver el tema de la accountability puntualmente, una cuestión que puede ser interesante, el texto de Smulovich y Perusotti, y también tiene el texto van a ver ya el otro miércoles de Perusotti. Clase presencial. Bueno, justo estamos hablando de eso porque lo que también no sabemos en realidad, mañana justamente el jueves va a haber también una reunión del consejo con el consejo estudiantes y docentes, con el director de la carrera. No sé si se va a hablar de eso también, es muy probable. Lo que sucedía también es que hay muchos estudiantes que no están en Mar del Plata, porque hay gente que no se fue, obviamente por la pandemia no fue a Mar del Plata, no alquiló, o la forma en que se organiza su vida allá, y por lo tanto tampoco puede hacer la presencialidad. Pero si logramos un consenso de que eso quizás se pueda, quizás algún práctico sí pueden tener. Pero bueno, no sé si ustedes otra materia ya lo han hecho o no. No sé si alguna materia. Yo creo que va a ser un año más bien virtual, en general. Perdón, profe, justo Sí. bueno, es uno de los puntos a tratar el jueves en el CAD. Claro. Lo que sí creo que se va a empezar a implementar es la bimodalidad. Pero bueno, como para que siempre exista esta alternativa de quienes, o sea por una cuestión de distancia, o quienes, no sé, quizás ya se organizaron laboralmente de otro modo, no pierdan la cursada porque ahora justo cambie la modalidad a mitad de cuatrimestre. Claro. A mí lo que me parece, eso es una opinión personal, me parece que cambiar en el medio del río es un problema porque, por ejemplo, digamos, tienen práctico presencial con Eugenia. Y después Eugenia tiene que dar el mismo práctico, tendría que grabarlo, el mismo práctico. Entonces eso supone también que yo no estoy de acuerdo, digamos, que el docente trabaje doble, digamos, porque tiene que grabar después la misma clase para aquellas personas que no pueden verla. Entonces supone una desigualdad, bueno, obvia. Entonces ella tendría que hacer 2 veces el trabajo, si ponemos este ejemplo, o yo, o el que sea, ¿no? Y entonces me parece que quizás se puede hacer algún examen final o alguna clase de cierre para vernos las caras, tal vez algo más de ese estilo, pero cambiar la forma de la cursada en el medio del cuatrimestre me parece complejo por esto que digo. Yo no estoy de acuerdo de que ningún docente trabaje el doble, digamos, salvo que le paguen el doble, cosa que no creo que esté sucediendo. Pero si todo el mundo se pone de acuerdo y dice, no, esta clase puede ser presencial y todos la toman, eso ya es otra cosa. Pero eso también supone entonces la movilidad, entiendo, salvo que en esta materia no estén todos en Mar del Plata. No, eso, y también como teniendo en cuenta, las problemáticas que existen como estudiantes, porque no es lo mismo que te cambien la modalidad a la mitad de cursada, esto, si quizás no tenés acceso a la universidad, o al revés, o también poder garantizar si hay algunos compañeros que necesitan poder empezar a cursar presencial, porque la virtualidad sigue siendo insostenible para un montón de estudiantes. Sí. Entonces, quizás la bimodalidad sea
encontrándole la alternativa, la mejor opción para garantizar que, bueno, nada, sigamos adelante con la educación. Sí, De no, ambos, tanto docentes, pero estudiantes también. no, obvio, yo creo que hay que encontrar la vuelta. Lo que no sé, digo, hay que pensarlo. No me parece que es virtualidad sí, presencialidad no. Yo estoy obviamente de acuerdo en que la presencialidad es mucho mejor, digamos, para todos, en términos de educativos, o en términos pedagógicos, o en términos, ¿no?, de interacción entre ustedes y en este caso conmigo, por ejemplo, como espacio pedagógico, por supuesto que la presencialidad es 50 veces mejor. Lo que digo es, ¿qué sucede ahora si, sobre todo, ¿no?, esta cuestión de estudiantes que no están en la ciudad? Y entonces, bueno, puedes transformar todo a la presencialidad. Ahora, sí, no sé cómo... Lo veo complejo si ya tenés... ya con que haya solo uno es un problema en realidad, no solamente si son 10 o 20 o lo que fuere. Sí sé que la universidad tiene muchos estudiantes que no son de Mar del Plata. Es una porción, una cantidad importante. Yo incluso pensé que era menos. Que entiendo que en este contexto no están viviendo en la ciudad, digo, por la cuestión del traslado. Si eso se puede resolver y todas las piezas se acomodan, bueno, es probable quizás tener alguna clase presencial. Pero vamos a ver el jueves, sí. La verdad que no les puedo, no tengo ninguna más información ni respuesta. Yo soy partidario de dejarlo así y terminar así, digo, por esto que charlamos recién, que también decía Sofía. Pero digo, por la garantía de la asistencia a las clases. A mí yo no estoy de acuerdo en que un docente dé la clase y después tenga que ir a la casa a grabar la clase que ya dio. Digo, pues supone ¿no? Y por lo tanto dar la clase y dejar afuera a gente que no puede ir a cursar, digamos, es muy injusto. Cuando además planteaste el cuatrimestre de un modo, sobre todo eso, digo, ¿no? Cuando se cambian las reglas un poco en el medio del camino, me parece complicado. Bueno, vamos a ver cómo, si jueves se charla esto seguramente, ya la semana que viene tendremos noticias. Las notas van a ir hacia el fin de la semana, supongo. Estos días vamos a tratar de corregir. O la semana que viene. Así que bueno, esperen, tengan paciencia. Nos agarró el feriado largo en el medio, bueno, todo esto. Bueno, chicas, chicos, traten de ir leyendo como siempre. Ya mañana tienen el texto de Aboy Carles, ¿sí? Con Rafa. Estabas hablando, Sofía, pero no te escuché, ¿eh? No, siempre hablo en voz alta, pero no pasa nada. El nivel práctico mañana a las 3. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, traten de asistir. Dale. Gracias, profe, por la clase. No, a ustedes. Chau, chicas. Chau. No, nos vemos, profe, gracias. Chau. Chao, gracias, profe.